nuestro tema de cómo nos cura la divina voluntad. Y hoy vamos a ver otro tema, otro aspecto de esta curación, que cómo lo hace la divina voluntad. Y esto sí que raya, como muchas cosas, raya en contra de algunas costumbres que tenemos. Pero, no obstante, nuestro libro de cielo, que Jesús le enseña a Luisa, ilustra muchos puntos que tenemos en nuestra doctrina católica, que aquí no hay nada en contra, simplemente ilustra, explica, amplía puntos que, aunque se nos explicaban de una cierta manera, siempre decía uno, pero todavía no, este descanso maravilloso, este cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, que a mí, por ejemplo, toda la vida, ¿no? Pensando, pues sí, cuando llegue el reino de los cielos, pues qué bien todo esto. Sin embargo, pues era más bien un esperar en esperanza. La esperanza nos otorga ya en fe lo que creemos. Sin embargo, esperamos para la otra dimensión. Y no obstante, dice Jesús, no. Yo, como os dejé una sola oración, que me la repensé y decidí dárosla, y decidí entregarle a la humanidad una promesa, que para eso es el Padre Nuestro, es una promesa de un cumplimiento que llegaría. Y llevamos 2000 años pidiéndole al Señor que se haga su voluntad. Como en el cielo, en la tierra. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo en todas estas charlas cuando se habla de la divina voluntad, no es ni más ni menos que explicar lo que ocurre en el cielo, pero con una gran diferencia, que en el cielo, le dice Jesús a Luisa, que a sus almas las tiene todas, iba a decir embobadas, pero todas están centradas en él. La palabra embobada está bien en nuestro idioma, en nuestro castellano, ¿no? Con Jesús y con Dios. Y sin embargo, él, su embobamiento consiste con las almas que viven en la tierra. ¿Por qué? Porque solamente desde nuestra dimensión Dios es capaz de bilocarse, repetirse y sacar cosas nuevas. Y entonces el tema que estamos viendo de nuestras, vamos a decir, fragilidades, que sí, porque todos los rollos que tenemos de sanación interior son fruto de debilidades, fragilidades, pecados, la naturaleza humana llena de agujeros. Bueno, hoy vamos a ver una manera bastante sorprendente de cómo hace la divina voluntad las cosas que habíamos visto. Otra de las cosas sorprendentes es que para entrar en la divina voluntad, que no había llaves, que no hacía falta nada, que no había puertas, que basta con que la criatura lo quisiera y estaba todo hecho. En el sentido de que estamos rodeados de la divina voluntad por todas partes. Entonces, cualquier alma que escuche hablar de la divina voluntad, en cuanto se vuelva para una flor, ya puede entrar. ¿Por qué? Porque en el aire, en la flor, en el cielo, en el vecino, en todo está la divina voluntad sosteniendo las vidas, manteniendo la vida, alimentando estas vidas y siendo vida de estas vidas, aunque estas vidas, hablando de los humanos, no las tomen. Y la creación tampoco lo puede tomar. La creación vive en la divina voluntad y está ahí como instrumento para llegar hasta nosotros. Pero sí que hay dos cositas que hay que hacer. Bueno, vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy de cómo hace la divina voluntad la sanación. De golpe. Vamos a ver lo que significa esto. Vamos a ir poquito a poco. Siempre hay que tratar un desarrollo antes de llegar a las conclusiones para poder iluminar la conciencia, ¿no? Iluminar el entendimiento. Entonces la divina voluntad es santidad divina. Ya sabemos que esto ya no va de la santidad humana, sino de la divina. Pero, ¿qué se requiere para entrar en este ambiente? ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos lo que les dice en esta lectura del 1252. Hija mía, para entrar no hay caminos, ni puertas, ni llaves, porque mi querer se encuentra por todas partes. Corre bajo los pies, a derecha, a izquierda y sobre la cabeza, por todas partes. Para entrar, la criatura no debe hacer otra cosa que quitar la piedrecilla de su voluntad. Pues si bien está en mi querer,
que todo está metido en la vida de Dios. Estamos inmersos en la vida de Dios, pecadores, santos y todo, todo. Estamos metidos en Él. Sin embargo, no toma parte ni goza de sus efectos, volviéndose como extraña en mi querer. O sea, volviéndose como una extraña en su mundo, que esta tierra es su mundo, la parte que Él ha creado. Entonces, es como los seres humanos somos para Él como unos extraños porque no estamos participando de su ambiente. Porque la piedrecilla de su voluntad, que hemos hablado de esto, le impide a mi querer correr en ella. Igual que las aguas son impedidas por las piedras de las playas para correr por doquier. Pero si el alma quita la piedrecilla de su voluntad, en ese mismísimo instante ella corre en mí y yo en ella. Y encuentra todos mis bienes a su disposición, fuerza, luz, ayuda, lo que quiera. He aquí porque no hay caminos, ni puertas, ni llaves. Basta que quiera y está todo hecho. Mi querer toma el empeño de darle todo lo que le falta y la hace extenderse en los confines interminables de mi voluntad. Todo lo contrario para las otras virtudes. Cuántos esfuerzos se necesitan, cuántos combates, cuántos caminos largos. Y mientras parece que la virtud le sonríe, una pasión un poco violenta, una tentación, un encuentro inesperado, la arrojan hacia atrás y la ponen de nuevo a empezar el camino. Bueno, entonces, aunque no hay puertas ni llaves, sin embargo, por ejemplo, en esta lectura del 1443 dice: la santidad del vivir en mi querer no tiene caminos, ni puertas, ni llaves, ni habitaciones. La santidad, o sea, para llegar a la santidad no hay nada de esto. Invade todo. ¿Qué quiere decir? Porque está Dios, que es el santo de los santos, por todas partes, como el aire que se respira, que todos deben, deberíamos y pueden respirarlo. Basta solo con que lo quieran, o sea, como antes la lectura de antes dijo, basta con que lo quieran y está todo hecho. Y aquí nos dice, basta con que lo quieran y que hagan a un lado el querer humano, que aquí estriba la dificultad, que de lo que se trata de aprender cómo se quita el querer humano, que se dice así muy rápido, pero lo que hemos estado aprendiendo, lo que estamos aprendiendo es qué es el querer humano o la voluntad humana y qué es el querer divino o la voluntad divina. La voluntad se acciona y produce una vida. La voluntad se acciona y produce una vida. Pues esa vida es lo que se llama el querer. Entonces, esta vida se hará respirar por el alma y le dará a la vida los efectos, el valor de la vida de mi querer, que es de mi propia vida. Le dará a la vida los efectos de mi querer. Y si no es conocido, ¿cómo podrá amar y querer un vivir tan santo, que es la gloria más grande que puede darme la criatura? O sea que para darle gloria a Dios, lo mejor es vivir en su propia vida, que es metida en su caja, en su divina voluntad. Esto es como le damos la gloria más mayor al Señor. La santidad de las otras virtudes es bastante conocida en toda la Iglesia y quien quiere puede copiarla. Por eso no tengo premura por multiplicar su conocimiento. Esto está claro, esta frase. Pero la santidad del vivir en mi querer, o sea, la santidad de vivir en mi vida, dentro de mí, porque la vida de una persona es todo lo que ha hecho. Pues si yo voy a vivir en una persona y me voy a meter en todo lo que esa persona ha hecho para vivir de su vida. Pues bueno, pues Dios tiene una vida y quiere que me meta ahí. Bueno, pues eso, como decíamos. Dice, por eso no tengo premura por multiplicar su conocimiento, pero la santidad del vivir en mi querer, los efectos, el valor que contiene, la última pincelada que dará mi mano creadora a la criatura para volverla semejante a mí, no es conocida aún. He aquí por qué toda mi premura de que se publique todo lo que he dicho. Bueno, vamos a terminar de leerlo, muy interesante. Y si esto no hicieras, vendrías como a restringir mi querer, a aprisionar en mí las llamas que me devoran y a hacerme retardar la gloria completa que me debe la creación. Esto va de devolverle a Dios su gloria,
Por lo tanto, mientras más se tarde en conocer este don, pues esta gloria que él ansía, bueno, pues porque es así, porque quiere la gloria en realidad es la correspondencia de su amor, no es que quiere que ser con el incienso adorado, no, no. La gloria consiste en que la criatura reconozca su amor, lo acepte, lo tome, se lo devuelva. Solo quiero que salgan las cosas ordenadas, porque una palabra que falte, un nexo, una conexión, un periodo truncado, en vez de dar luz, arrojará tinieblas, y en vez de hacer que me den gloria y amor las criaturas, quedarán indiferentes. Por eso sea atenta. Lo que he dicho yo, quiero que salga entero. Bueno, entonces, a modo ya de resumen de cosas que hemos visto, qué es lo que hace falta, conocimiento, deseo y quitar esta piedrecilla de su voluntad. Y como esto es lo más complicado, porque aquí no nos hacemos un lío, quitar la piedrecilla de la voluntad, vamos a resumir lo que significa un acto de voluntad humana y un acto de voluntad divina, para que no nos hagamos tanto lío con la voluntad humana y con la voluntad divina. ¿Qué es un acto de voluntad humana? Yo he llegado a esta conclusión. Tiene 3 ingredientes. Tiene pecado, algún tipo, venial, omisión, comisión, o no está fundido con la divina voluntad. El no estar fundido con la divina voluntad hace que los actos se conviertan en actos meramente humanos. Y ya sabemos por la pasión del amor de Jesús que los actos humanos tienen vacíos de la vida divina, del amor divino, y por lo tanto Jesús tiene que suplementar este amor que falta con muerte, porque en el momento en que comas de ese fruto morirías. Y lo que muere en Adán, aunque él no muere físicamente, lo que él muere en Adán es la vida del amor divina obrando en la criatura, y eso merece una muerte. Y eso es lo que Jesús tiene que vivir durante toda su vida, la pasión del amor. Bueno, pues si no estamos fundidos, es un acto de voluntad humana que sabemos lo que significa para Jesús. Porque aunque ya Jesús vivió, cada vez que nosotros obramos en el presente, actualizamos, estamos continuamente actualizando la vida del Señor, porque su vida no fue la suya, fue la mía y la tuya. Entonces estamos poniendo en acto, cuando no estamos en divina voluntad, pues todos los sufrimientos que a Jesús le conlleva el rehacernos. Mientras que cuando estamos en la divina voluntad, estamos poniendo en acto las reparaciones y el amor con el que Jesús vive la vida de todos los hombres, empezando la propia. Y luego el tercer elemento es que para que sea un acto de voluntad humana, tiene una intención en lo que hace diversa, distinta, de la única intención necesaria para que se dé la transformación del acto humano en divino. Porque recordamos que la intención otorga el valor al acto. Entonces, si la intención que yo tengo no es poner en movimiento a la vida divina, que es lo mismo que darle vida a la divina voluntad, pues entonces se convierte en un acto humano, le da el valor de acto humano. Por lo tanto, tú te puedes preguntar, bueno, ¿y esto por qué lo estoy haciendo? Te levantas por la mañana y te metes en muchas actividades y de vez en cuando te trae el Espíritu Santo a la memoria esta pregunta. ¿Y esto por qué lo estás haciendo? Y si dices, bueno, porque tengo que, o sea, te salta a ti enseguida, porque tengo que comer, porque tengo que vestirme, porque tengo que... Bueno, pues si ese es el acto, si esa es la intención primaria que te viene, pues estás en voluntad humana, que lo sepas. Ahora, si tú dices, no, esto lo estoy haciendo para darle vida y poner en movimiento todos tus atributos, Señor. Entonces por ahí ya puedes estar tranquila de que estás, o tranquilo, en el camino correcto. Muy fácil, ¿no? El termómetro para medirlo es muy fácil. 9:32. Hija mía, te recomiendo que no salgas de dentro de mi voluntad. No te salgas de la caja, no te salgas de mi vida. Porque mi voluntad contiene tal potencia que es un nuevo bautismo para el alma. Es más que el mismo bautismo, porque en los sacramentos hay parte de mi gracia. En cambio, en mi voluntad está toda la plenitud. En el bautismo se quita la mancha del pecado original, pero quedan las pasiones, las debilidades. Es lo que dice San Pablo.
Cristo vive en mí, pero ay, ¿quién me librará de este hombre caído, que hace lo que no quiere y quiere lo que no hace? Bueno, pues por eso vemos que está en este nivel San Pablo y todos los que no vivan en la divina voluntad. Viven de la gracia, pero han quedado las pasiones, las debilidades, las fragilidades. En mi voluntad, destruyendo el alma, el propio querer, y esto tiene que ver con lo que dice arriba, la piedrecilla de tu voluntad. Destruyendo el alma, el propio querer, destruye las pasiones, las debilidades y todo lo que es humano, y vive de las virtudes, de la fortaleza y de todas las cualidades divinas. A ver, esto de aquí, y uno dice, ¿cómo destruyo yo mi propio querer? Lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo amo. No, está en esos tres elementos. ¿Cómo lo destruyes? Pues quitando cualquier tipo de pecado, llamando a la divina voluntad, fundiéndote con el Señor y teniendo esa una intención. Y eso es como se destruye el propio querer. Por ejemplo, el tercer punto de todo esto es lo que, si esto lo tenemos claro y lo tenemos aquí ya metido, nos va a facilitar, pero que muchísimo, muchísimo esta vivencia de la vida en la divina voluntad. Porque, a ver, si yo estoy hablando contigo y yo, por ejemplo, estamos aquí hablando y tengo toda tu atención, yo en realidad te tengo a ti, porque todo tu ser está centrado en este caso, me estás escuchando a mí o a lo mejor estás escuchando otro programa o cualquier otra cosa en la que tú le prestes tu atención. Aquello a lo que nosotros prestamos la atención nos orienta hacia dónde están nuestras prioridades. Entonces, si la divina voluntad tiene toda mi atención y toda mi intención, me tiene a mí. Entonces, al tenerme a mí, lógicamente, las otras cosas las he tenido que quitar de en medio. O sea, que sin darme cuenta, y de golpe y de un plumazo, he quitado años de costumbres, de modos, de formas. Como la charla de hoy va, que la divina voluntad lo hace todo de golpe, bueno, pues estamos encauzando nuestra atención a centrarnos en este aspecto. Vamos a ver que nos siga iluminando la divina voluntad sobre este punto. La santidad divina, que es lo mismo que la vida de Dios, la santidad de San Francisco fue su vida, una vida santa. Bueno, pues la santidad divina es la santidad de Dios. Hace las cosas de diferentes formas. El 18-21 de enero 28, 1926. Mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la más alta santidad y según lo quiera la criatura. Ella se ofrece. Si la quiere como medicina, ella se ofrece para quitarle la fiebre de las pasiones, las debilidades de las impaciencias, los vértigos de la soberbia, el malestar de los apegos y así de todo el resto de los males. Si la quiere como salud, ella se ofrece para conservarla sana, para liberarla de cualquier mal espiritual. Si la quiere como alimento, ella se da como alimento, para hacerle desarrollar las fuerzas y hacerla crecer más en la santidad. Si la quiere como vida y plenitud de santidad, entonces mi voluntad hace fiesta. Y aquí paro un momento ahí, porque fíjense que estas tres cosas anteriores que hemos visto realmente es lo que hemos vivido toda la vida. Nos hemos acercado al Señor, a su gracia, para curarnos, para que nos sostenga, para, bueno, pues tener un mínimo de amor a Él, poder recibir un poco de su amor, para liberarnos de los males espirituales, para conservarnos en la gracia. Bueno, pues esos tres puntos anteriores, y sigue siendo la divina voluntad. Pero es como dice aquí, si la criatura la quiere de esa manera. Entonces, hasta ahora como eso es lo único que sabíamos, eso es lo máximo que hemos podido tomar. Pero dice aquí, que es lo que marca la diferencia, si la quiere como vida, como mi vida, yo quiero que sea mi vida, ella
lo que ella hace, lo que ella obra, lo que ella lleva a cabo, sus operaciones. Eso es su vida. Y plenitud de santidad. Y quiero la plenitud de la santidad, no la humana, la divina. Entonces dice que es cuando el Señor hace fiesta. Dice, porque ve regresar al hombre al regazo de su origen, de donde salió, y se ofrece a darle la semejanza con su Creador, finalidad única de su creación. Mi voluntad jamás deja al hombre, tanto anteriormente como ahora jamás ha dejado al hombre. Si lo dejara, se resolvería en la nada. Y si no se presta a hacerse hacer santo por mi voluntad, ella usa los modos al menos para salvarlo. Entonces, si no conocemos el amplio abanico de posibilidades que nos ofrece su operación en el alma, porque ahora con el don de la divina voluntad, con estos escritos, se nos abre un abanico de posibilidades de poder obtener la operación de Dios en mi vida. Entonces, si no lo sabemos, ahora que lo sabemos, la podremos tomar. Perdón, dice, si no lo conocemos, la tomaremos como hemos conocido, como medicina, perdón, alimento, conservadora, etc. Pero no se nos ocurrirá tomarla como vida y plenitud de santidad. De aquí que nadie toma lo que no conoce, que es tanto que dice el Señor en el cielo. La gente ha tomado, los santos han tomado hasta donde han conocido. Y los santos ni nadie pudo tomarla de esta manera, porque no la conocían, ni el camino andarlo. ¿Y cuál es el camino? El camino de cómo quitar la piedrecita de su voluntad, como se explica en el libro del cielo. Entonces, la santidad divina, esta operación, este otro abanico, tiene varias maneras de trabajar. Una ya la hemos visto, que es la santidad, como dice en el 1330 de noviembre 4, 1921. Así quiero la santidad en la criatura, entre ella y yo, no entre ella el triángulo, ¿no? Y el otro, no, sino directamente entre ella y yo. Yo por una parte y ella por la otra. Yo a dar mi vida, porque de esto se trata, y como fiel compañero a comunicarle mi santidad. Y ella como fiel e inseparable compañera a recibirla, que ya hemos visto cómo nos da su vida, que está en todo lo creado, cómo nos adentramos ahí para recibir su vida y cómo corresponderle. Por eso dije en un cafelito, es que todo está en recibir y en dar. Así ella sería el ojo que ve y yo el sol que le doy la luz. Por eso está en inmediata la santidad esta. Yo necesito un director espiritual que me diga cómo recibir la vida en mis ojos, ni en mi boca ni en mis manos. Es inmediato. Yo fundo mis miradas con las miradas de Jesús y enseguida se encierra la vida de su mirada, que es pura luz, en mis ojos. Ella sería el ojo y yo el sol que le doy la luz. Ella la boca y yo la palabra. Ella las manos y yo que le suministro el trabajo para obrar. Ella el pie, y aquí las circunstancias, ¿verdad? Ella el pie y yo el paso. Ella el corazón y yo el latido. Pero ¿sabes tú quién forma esta santidad? ¿Qué santidad? La santidad del intercambio que se está dando continuamente en mi respiración, en mi sangre. Yo le estoy prestando mi sangre y ahí está poniendo él la vida del amor que corre continuamente. Yo le estoy dejando mi respiro, mis pulmones, y está el Señor encerrando su amor que respira, se respira por todas partes y está para que todas las almas lo tomen. Mi voluntad es la única que mantiene en orden la finalidad de la creación. La santidad en mi querer es la que mantiene el perfecto equilibrio entre criaturas y creador, porque son las verdaderas imágenes salidas de mí. Bueno, entonces, es una santidad inmediata, que no hay que esperar a nadie, no hay que triangularlo, no tenemos que depender de nadie, está descrita ahí y es inmediata, es ipso facto y es rapidísima. Y ese rapidísimo tiene que ver con que es de golpe. Por ejemplo, que esto es muy sorprendente. Libro 1748 de junio 18 de 1925.
Luisa le estaba comentando en ese libro, en ese capítulo, que ella no veía que con todo, cómo iba, con todas las maravillas que Jesús le estaba diciendo, cómo era posible que en el mundo se fuera a dar pues el don de la divina voluntad operando en una humanidad. Y entonces dice, Luisa decía que era casi imposible que esto se diera, pero, porque dice Luisa, y aquí retomo la lectura, en el fondo, en la sustancia, dice Luisa, están vicios, y sobre todo hoy en día, que horrorizan más que antes. ¿Cómo es posible, Señor? Por tanto, ¿cómo podrá ser que el hombre de la muerte, le está diciendo, Señor, cómo podrá ser que esto se haga, lo que va a decir ahora, que esto es la santidad de vivir en la divina voluntad, esto de aquí, que dé la muerte como de un solo golpe a todos los vicios, de ahí el martillo, ¡pum!, de un solo golpe a todos los vicios para dar vida a todas las virtudes, como se requiere para vivir en este ambiente de la voluntad suprema. O sea, con todos los vicios, con todo el mal, ¿cómo es posible, Señor, que el hombre pueda dar de golpe muerte a todos los vicios para dar vida a todas las virtudes? ¿Cómo se requiere? Es que aquí está la cosa. Para vivir en este ambiente de la voluntad suprema. Para vivir en este ambiente, está diciendo, esto es lo que se tiene que estar dando de golpe. Y el golpe, vamos a ver esto como nos lo ilustra. Dice, porque para vivir en ella no hay términos medios, vidas a mitad de virtudes y vicios, sino que es necesario sacrificar todo para convertir todas las cosas en divina voluntad. Por eso decimos que no hay término medio, que no pueden haber mezclas de vida divina y de vida humana. Para eso hay que entender un poco más este concepto, ¿no? Lo que es la vida humana, ¿no? Pero para vivir, para que no haya término medio, tenemos que aprender a convertirlo todo en divina voluntad. Y es como de golpe se transforman las cosas en actos de voluntad humana, en actos de voluntad divina. Que esto es lo que va formando la santidad divina. La voluntad humana y las cosas humanas no deben tener más vida, sino que deben existir para cumplir en ellas la voluntad de Dios y para hacer desarrollar su vida en nosotros. Ahora, entendida la voluntad de Dios en el sentido que nos explica en el libro de cielo. No tengamos en la cabeza la voluntad de Dios como siempre, pues yo le obedezco, yo hago lo que Él quiere, sí, le obedezco, pero ahora le voy a obedecer a esta forma de vida que me está diciendo. Así es como quiero que vivas, por lo tanto yo le voy a obedecer. Y me dice, no tengas pecado, fúndete y aprende a tener una sola intención. Para poder vivir con una sola intención hace falta mucha confianza, porque es dejar de lado todo lo demás. Que dice aquí, las cosas humanas ya no tengan más vida, las preocupaciones, las angustias, que eso no tenga vida, incluso en las cosas personales y santas, como por ejemplo, como estamos hablando de la sanación, ahora se dicen que vamos a tener, por ejemplo, taller de perdón para poder entrar a vivir en la divina voluntad. Y yo quiero poner aquí un audio muy cortito donde esta idea de estos talleres de perdón, ¿por qué no son posibles en la vida de la divina voluntad? Y no lo voy a hacer yo diciendo, lo voy a poner al doctor, es el corte de un audio donde lo explica muy bien. Vamos a escucharlo directamente. Está en un contexto de que está hablando de que el alma que vive en la divina voluntad absorbe en sí todas las otras santidades porque posee la fuente. Entonces, en ese contexto va a decir esto. Bueno, ahora, el alma que llega a vivir en la divina voluntad posee la fuente de toda la santidad humana. Y poseyendo la fuente de la santidad humana, ahora toda la santidad de las virtudes las contiene el alma que vive en la divina voluntad. Por eso es que ya no necesitas practicar virtudes, ya las tienes. Por eso es que resulta incongruente el decir que ahora necesitamos hacer un taller de perdón,
El perdón, o sea, el perdón es un acto de santidad humana, un acto virtuoso que se opone a un vicio. El vicio ya lo erradicaste porque ya tienes la vida de la divina voluntad en ti. Y el perdón ya no funciona porque de ti sale el perdón. O sea, entonces, si nos creemos esto, bueno, pues todas estas, como estamos en este contexto de andar mezclando prácticas de voluntad humana con prácticas pues de la vida divina, y este es el hilo tan fino, tan fino, tan fino bueno, que podemos estar andando ahí sin darnos cuenta, ¿no? Sí, tenemos que llegar a creernos esto que nos dice aquí Jesús. Nuestra voluntad tendrá su correspondencia, tendrá su generación divina en la voluntad humana. Mucho más que esto fue nuestro primer acto por el cual todas las demás cosas fueron creadas. Es decir, que nuestra voluntad transforme y regenere la voluntad humana en divina. La autora de esta regeneración es la divina voluntad. Voluntad salió de nosotros. Voluntad queremos. Dame tu voluntad. Si tengo toda tu atención, todo tu interés, te voy a tener a ti. Todas las demás cosas fueron hechas en orden secundario, pero esto fue hecho, establecido en el orden primario de la creación. A lo más podrá llevar tiempo, pero no terminarán los siglos sin que mi voluntad obtenga su finalidad, que es lo que está consiguiendo con nosotros. Entonces, este sacrificar todo, este querer, quitar tu querer, es un sacrificio. Por eso dice Jesús que es el sacrificio de los sacrificios. Es más sacrificio que el dejar de comer, que el quitarte de cosas para ser generoso, para ser bueno, para ser atento, para ser como Jesús. ¿Por qué? Porque involucra todo mi ser. Yo puedo estar haciendo un acto de generosidad, pero mi corazón está en otro sitio. ¿Sí? Yo puedo estar haciendo un acto de caridad, visitando a un enfermo, sacrificando mi tiempo, pero puedo tener mi corazón en otro sitio verdaderamente. Mientras que si yo sacrifico toda mi atención, que va con la intención, por lo tanto, yo voy a tener todo tu ser, te voy a tener toda a ti, ¿no? La atención hace que se destruya el propio querer. Bueno, esto es parte de cómo funcionan las cosas en la divina voluntad. De golpe, pero ¿dónde se lleva a cabo este golpe? Este martillazo a la voluntad humana. ¿Dónde se da este martillazo a la voluntad humana? Bueno, le dice el 14:30 al Señor, mayo 19 de 1922. Cuando tú obras, estoy mirando con ansia si obras en mi querer, para recibir el contento de verme multiplicado en tu acto. ¿Cuánto deberías estar atenta y no dejar pasar nada? ¿Dónde se va a dar el golpe mortal? En nuestros actos. Ahí se va a dar, pero requiere de mi atención. Y que lo sepa, por supuesto. En el 3628 de septiembre 5 de 1938. Hija mía, el vivir en mi querer es vida que debo formar. No es virtud. Y la vida tiene necesidad de movimiento y de actos continuos. Si esto no fuese, no sería más vida. A lo más podría ser obra que no tiene necesidad de actos continuos, pero no vida. Mi pequeña hija de mi querer, es tanto mi interés, mi suspiro continuo, por querer que la criatura viva en mi querer. Cuando yo quiero una cosa y ella con prontitud acepta lo que yo quiero, soy yo el que piensa en todo, y cuando por debilidad, por las circunstancias, no lo hace, no por voluntad o negligencia, yo llego a suplir y hago lo que ella debía hacer. Y le cedo lo que he hecho como si lo hubiese hecho ella. Bueno, entonces los actos, como es en los actos, por eso tanto hincapié en la atención y en esos tres elementos, en recalcarlo, porque eso es lo que va a formar esta vida que él quiere formar. El 12-16 de julio 25, 1917. Esto lo habíamos visto, pero lo voy a poner porque vamos aquí, esto del martillazo este que vemos aquí,
Aquí lo ilustra muy bien, que ya lo vimos y no deja de sorprender. Tú debes saber que el acto más noble, más sublime, más grande, más heroico, es hacer mi voluntad y obrar en mi querer. O sea, hacer lo que yo quiero, vivir de esta forma y hacerlo. Por eso, a este acto, al que ninguno podrá igualar, o sea, en el momento que la criatura dice, yo esto quiero, en el momento que tú llamas a la divina voluntad que te dispone, si yo le hago a ese momento, yo le hago gala de todo mi amor y generosidad. Y vaya que se hace amor y generosidad al Señor. Dice, porque para darle el honor, cuando se decide hacerlo, de tenerla en mi querer, en el acto en el que los dos quereres se encuentran para fundirse el uno en el otro, o sea, en el acto en que yo digo, ven divina voluntad, a pensar en mí, a caminar en mí, a respirar en mí, a desarrollar esta acción, todo lo que tengamos que hacer, todo. Dice, si está manchada, la purifico. Si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, las destrozo. Si algún clavo la traspasa, esto es, el pecado, yo lo pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Si lo humano no se mezcla, pues algo tiene que ocurrir para que esto se dé. Es más, todos mis atributos la invisten y le cambian la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza, y así de todo lo demás. En los otros actos permanece siempre alguna cosa de sí. O sea, ya puedes hacer adoraciones, ya puedes hacer miles de oraciones, ya puedes tener grupos, ya puedes tener... Que si no estás fundida, llamando a la divina voluntad, conociendo, sabiendo, no se da esto. Y permanece algo de sí, claro. Sin embargo, en estos queda el alma toda despojada de sí misma y yo la lleno toda de mí. Entonces ya nos va quedando muy claro cómo se transforma la criatura. Y cómo es ipso facto, de golpe. Estos actos, los hechos fundidos conmigo, son inseparables de mí y quedan unidos conmigo, eso se lo dice en esta lectura del 31:15, y quedan unidos conmigo como parte de mi misma vida. ¿Qué significa? Que nuestros actos se incorporan a su vida. ¿Cuál es la vida de Dios? El acto único, donde está todo. Por lo tanto, ya desde toda la eternidad, lo que estamos haciendo, la divina voluntad, han estado ahí porque en el tiempo se están incorporando. Por ello, todo me puedes dar, porque ellos, fíjate qué bonito es esto, estos actos, hechos en la divina voluntad, sirven para cubrir tu miseria, para suplir a tu amor, para que no sientas vergüenza que viniendo a mí no tengas que darme. Más bien, como tú te sirves de ellos para dármelos y poderme complacer y amarme por medio de estos actos, ellos se bilocan y se convierten en actos tuyos y actos míos. Actos de la soberana reina y de las almas que viven de mi voluntad. Claro, porque estamos todos vinculados. Como son actos de Dios, todo lo de Dios es una sola cosa. De modo que yo, en vez de tener uno, tengo dos. El de mi acto y el de la criatura. Y mi vida sacramental queda circundada por dobles actos, que estos actos luego están vinculados con todo, por doble amor y por mayor gloria. Aquí queda muy bien ilustrado aquella lectura de vosotros haréis cosas mayores que yo. Pues en esta línea queda descrita esa palabra de la escritura que ahora la podemos entender. Estos son mis comercios que hago cuando me comunico a las almas. Doy de lo mío para tener el doble de ellos y así me ingenio para comerciar mi misma vida sacramental para recibir la correspondencia de ella. Pero lo interesante de esta lectura es que estos actos, nosotros que nos podemos ver hechos unos zarrapastrosos interiormente, bueno, pues nos servimos de todo lo que Jesús está haciendo en mi alma para cubrir mi miseria. Y no me ve ya ahora con estas cosas, sino que me ve, que no le importa, si no me las quita, ahí él sabrá por qué están. Y bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Pero es muy bonito, para cubrir tu miseria, para suplir a tu amor. Yo no tengo un amor divino, pero me lo está dando. Yo no tengo una belleza divina, pero me lo está dando. Yo no tengo una generosidad divina,
pero me lo está dando. Bueno, por eso dice que solo la santidad, lo dice en esta lectura, de mi querer es la que está exenta de estas miserias. O sea que viviendo en la divina voluntad es que no tenemos miserias. Y de golpe, en el acto en que llamamos a la divina voluntad, ocurre la maravilla de las maravillas. Por eso en el libro 19.10 dice, en el párrafo 5, así que sin mi resurrección, mi redención habría sido incompleta y mis más bellas obras habrían sido sepultadas. Así el alma, si no resurge del todo en mi voluntad, todas sus obras quedan incompletas. Y si el frío en las cosas divinas serpentea, las pasiones la oprimen, los vicios la tiranizan, todo esto formará la tumba donde sepultarla, porque, faltando la vida de mi voluntad, faltará quien haga resurgir el fuego divino y faltará quien de un golpe elimine todas las pasiones y haga resurgir todas las virtudes. Bueno, ya nos lo ha dicho hoy de 3 maneras el Señor, ¿no? De un golpe. Mi voluntad es más que sol, y cuando surge, ¿dónde surge? En el acto. Eclipsa todo, fecunda todo, e incluso con el estiércol que podamos tener, convierte todo en luz y forma la completa resurrección del alma en Dios. Una maravilla. Maravilloso, ¿no les parece? En el 12-27 de noviembre 27 de 1917. El inicio de la santidad del vivir en mi querer, le dice a Luisa, quiero que seas tú. Hija mía, todas las demás santidades no están exentas de pérdida de tiempo y de interés personal. Como por ejemplo, un alma que vive en todo a la obediencia tiene mucha pérdida de tiempo. Aquel hablar y hablar continuado la distraen de mí. Ponen la virtud en lugar mío. Bueno, mejor puesto no está, no se puede decir. La virtud en lugar de Jesús. Y si no tiene la oportunidad de tomar todas las órdenes, vive inquieta. Otra sufre tentaciones. Yo, cuánta pérdida de tiempo. No se cansa de decir todos sus obstáculos y pone la virtud del sufrimiento en lugar mío. Y muchas veces estas santidades se fuman, pero la santidad del vivir en mi querer está exenta de interés personal, de pérdida de tiempo, y no hay peligro de que me cambien por la virtud, porque el vivir en mi querer soy yo mismo. Por eso, el Padre nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, la vida del cielo es estar embobados con Jesús, con su vida divina. Bueno, pues la vida del cielo en la tierra es estar embobados con Él mismo, con su vida, con sus obras, con lo que hace, con lo que puede hacer y hasta dónde podemos llegar con Él. En el libro 17-27, y Jesús de nuevo, hija mía, tú no te preocupes, volviendo a hablar de estas santidades, ¿no? Lo que quiero es que no pongas nada de lo tuyo y que obedezcas cuanto puedas. Se sabe que todas las demás santidades, esto es la de la obediencia y de las otras virtudes, y aquí acaba de decir que obedezcas por cuanto puedas. ¿A qué se refiere? Pues a mí lo único que entiendo es que obedezcas en cuanto a lo que te estoy enseñando, que te tranquilices, que si te niegan los sacramentos te tranquilices, que mi divina voluntad los contiene todos. Haz los tuyos, créetelo. Yo lo entiendo así porque luego dice aquí, las demás santidades, la de la obediencia y las otras virtudes, no están exentas de pequeñeces, de turbaciones, de contiendas y de pérdida de tiempo, que impiden formar un hermoso sol, a lo más forman una pequeña estrella. Solo la santidad de mi querer es la que está exenta de esas miserias. Y en ese capítulo, que es muy bonito y muy ilustrativo, sobre la Eucaristía, termina diciendo, por lo tanto, te recomiendo que no pierdas tiempo, pues con perderlo vienes a obstaculizar mi vida real que estoy formando en ti.
Entonces, si hay cosas que nos distraen, que no sabemos cómo darle la vuelta para convertirlo en divina voluntad, pues mejor nos apartamos. A no ser que la caridad, por caridad estemos ahí, bueno, y suframos el que queremos aprender, pero que no podemos porque tenemos que estar pues prestándole la caridad a pues unas circunstancias, unas personas, lo que sea. Pero siempre que podamos, porque después podemos estar en muchas circunstancias y estaremos dándole la vuelta a la tortilla. Y eso, y las circunstancias no nos van a separar del Señor. Pero al principio nos hacemos un lío con todo eso. ¿Cómo vivo esto? Y que me saca. Bueno, pues si te saca y puedes evitar eso, pues evítalo. Ahora, para aprender cómo darle la vuelta. Y ya cuando la aprendas, a lo mejor puedes estar ahí. Si ves que la divina voluntad no te dice, pues oye, eso no, ¿no? Bueno, entonces, de golpe, ¿y cómo lo hace la criatura? Aparte de que lo hace en los actos, también lo hace invitándonos a vivir en ella. Hija mía, 19.2. Quien ha nacido en mi querer, esto es muy bonito, es justo que sepa los secretos que él contiene. Además, la cosa en sí misma es facilísima y como con natural. Y va a poner un ejemplo precioso. Esto para que nos relajemos. Dice, supón que pases a habitar en una casa, o por poco tiempo o para siempre, en la cual hay una bella música, un aire perfumado, por el cual se siente infundir una nueva vida. Tú, ciertamente, no has puesto aquella música ni aquel aire balsámico. Pero como tú te encuentras en aquella habitación no tuya, tú vienes a gozar tanto de la música como del aire perfumado que regenera las fuerzas a vida nueva. Agrega que aquella habitación contiene pinturas encantadoras, cosas bellas que embelezan, jardines jamás vistos por ti, con tanta variedad de plantas y flores que resulta imposible numerarlos todos. También hay comidas exquisitas que jamás ha gustado. Oh, cómo te recreas, te deleitas y gozas al mirar tantas bellezas, al probar alimentos tan exquisitos. Pero de todo esto, nada está hecho o puesto por ti. Y no obstante, tomas parte en todo, solo porque te encuentras en aquella habitación. Ahora, si esto sucede en el orden natural, mucho más fácil sucede en el orden sobrenatural de mi voluntad. El alma, con el entrar en ella, que estamos rodeados, y a mí me apetece entrar en la divina voluntad en estas lentes, imagínate. Pues ¿cómo voy a entrar? En el material, en la inspiración. Ya está, ya estoy ahí, ya estoy en el ambiente divino. Es porque estoy en el ambiente de sus obras, ¿sí? O entro, lo que tengo aquí, en una libreta. Entro en el papel, en quién lo hizo, en la inspiración, en los árboles. Ya estoy en la divina voluntad con una libreta. Estoy en una planta. Estoy en una conversación. Estoy, etcétera, etcétera. Al tener forma un solo acto con la divina voluntad, claro, porque yo estoy formando un acto con sus obras que ha llevado a cabo en lo que significa esto de divina voluntad. Sus obras, dice. Que es un solo acto con la divina voluntad y como con natural toma parte en lo que ella hace y contiene, que es una de las cosas que quiere que tomemos parte, que aprendamos a hacer lo que hace ella, etc. Mucho más que el alma para vivir en mi voluntad, lo que hace la divina voluntad, o sea, para poder vivir lo primero que hace, esto es lo que hace, lo he puesto yo, lo primero que hace la divina voluntad es despojada de las vestiduras despojarla, ¿qué le falta de algo? Dice mucho más que el alma para vivir en mi voluntad, primero es despojada de las vestiduras del viejo Adán culpable, porque cuando yo voy a entrar para obrar, para ver, cuando me he fundido, es lo que decía antes, si está manchada la purifico, si el pecado lo destrozo. Del viejo Adán culpable, y es revestida por las vestiduras del Adán nuevo y santo. Su vestidura es la luz de la misma voluntad suprema. Por eso Adán y Eva estaban vestidos de luz. Eso era lo que tenían. En la cual le vienen comunicados
todos sus modos divinos, nobles y comunicativos a todos. Esto es uno de los efectos que estamos desde nosotros comunicando la luz, simplemente estando en casa, estando donde estemos, ¿no? Esta luz le hace perder las facciones humanas y le restituye la fisonomía de su creador. Qué maravilla entonces en que tome parte en todo lo que posee el divino querer, siendo una la vida y una la divina voluntad, y una la voluntad. Por eso sea atenta, te recomiendo que me seas fiel, y tu Jesús mantendrá la batuta de hacerte vivir siempre en mi querer. Estaré en guardia a fin de que jamás puedas salir de él. Y aquí quiero decir una cosa que vale la pena mencionarlo, o por lo menos a mí me parece. A ver, entonces dice uno, bueno, ¿y qué hacemos con los 10 primeros volúmenes? Pues ¿qué hacemos? Lo que dice Jesús. Vamos a leerlos en orden. Pero, así nos lo dicen los extendidos. De esta lectura, vamos a leerla, porque esto sí que vale la pena. Mira lo que le dice Jesús a Luisa. Dice, al principio, en las lecciones del 1 al 10, yo no te hablé del fiat supremo, ni de la altura, ni de la santidad a la que yo quería que tú llegases en mi querer. O sea, en estos volúmenes Luisa no está en la divina voluntad. O sea, cuando lo está escribiendo sí, pero en retrospectiva, cuando ya lo está viviendo en el tiempo, ella todavía no está. Dice, no te hablé de eso, a pinceladas, ni te hice ninguna mención de la gran misión a la cual te llamaba, sino que te tuve como a una pequeña niña con la cual yo me deleitaba con enseñarte las virtudes, la obediencia, el amor al sufrir, el desapego de todo y de todo, la muerte a tu propio yo, y conforme tú te prestabas, yo me alegraba, porque veía en ti preparado el puesto donde poner mi fiat y las lecciones sublimes que pertenecían a mi voluntad. Entonces yo hago una pregunta. Luisa no estaba, Luisa estaba empezando a aprender lo que es la santidad humana, que Luisa entonces era una chiquilla, tenía 16, 17 años. Y nosotros, cuando venimos a conocer la divina voluntad, solemos tener ya más años y solemos haber estado en la iglesia. Y todas estas lecciones que Jesús le está explicando a Luisa, ya las hemos conocido. La obediencia, el amor al sufrir, el desapego de todos y de todo. Aunque, si le digo la verdad, lo hemos vivido, pero muchas veces poniendo ahí como frenos, ¿no? O no entendiéndolo, o diciendo, pues no me queda más remedio, pero esto es así. Bueno, entonces, hemos estado aprendiendo lo que es la santidad humana. Y ahora llegamos aquí y se podría decir que se cumple ahora esto último. Yo estaba preparando el no al nivel de Luisa, ni mucho menos, pero nosotros, el lugar donde poner mi fiat y las lecciones sublimes que pertenecían a mi voluntad. Por eso, pongo aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos en la santidad humana? Pues muchos toda la vida. Hemos estado los 10 primeros volúmenes toda la vida sin saberlo. Y ahora vemos la perfección con la que Jesús le pide a Luisa que la viva. Vemos sus esfuerzos personales por llevarlo a cabo. Estamos hablando de Luisa. Cómo Jesús la corrige cuando no está atenta a esas prácticas. Y entonces nosotros, ¿nos va a pasar lo mismo? Y yo pregunto, ¿eres tú la cabeza de misión? ¿Estás tú llamada a transmitir el don? No. Entonces, nosotros no nos vamos a salir de este marco de los 10 mandamientos, los pecados capitales, los deberes de Estado, que son, pues, los 10 volúmenes. El espíritu de mortificación, de muerte a los vicios, todo esto, este espíritu de mortificación, cuando ya hemos sido entrenados toda la vida a mortificarnos, más o menos dentro de un nivel, a renunciar a nosotros mismos, bueno, ese espíritu, ahora Jesús lo traslada al verdadero espíritu de la mortificación, y ya sabemos que la negación, el espíritu, lo reúne todo en uno, y ese uno, ese espíritu lo va a reducir en una sola cosa, que lo hemos visto hoy, el espíritu de mortificación, de muerte a los vicios. Hemos visto cómo se lleva a cabo siempre y cuando, como nos decía al principio, no hay una puerta, no hay llaves, pero para entrar,
porque estamos rodeados, tiene que quitar la piedrecilla de su voluntad. O sea, tenemos que tener la actitud, la intención de poner siempre en movimiento la vida divina. Esta actitud continua y constante reúne todos los puntos de la santidad humana, que es la de los primeros volúmenes. Así estamos más libres para que el rey pueda traer todas sus cosas a la choza. Él entra y de golpe trae consigo todos sus bienes. Viviendo junto con él en la choza, pero junto con sus cosas se me va a ir pegando su personalidad, su ser. Aunque aquí ya no se trata de que se me vaya pegando nada de ello, sino que yo me vaya convirtiendo en él, que es distinto. Bueno, por eso decía, solo la santidad de mi querer está exenta de estas miserias. Y vamos a resumirlo ya, esto del golpe, con una lectura que fíjense que es de los primeros volúmenes. O sea que los primeros volúmenes sí que le da pinceladas, pero miren lo que dicen. Bueno, esto es un resumen, pero vamos a leerla por el tiempo. Delante de la santidad de la divina voluntad, las pasiones no osan presentarse y pierden por sí mismas la vida. Después de haber pasado largos días de silencio entre el bendito Jesús y yo, sentía un vacío en mi interior, y esta mañana al venir me ha dicho, amada mía, ¿qué cosa quieres decirme que tanto ansías hablar conmigo? Y yo, avergonzándome toda, he dicho, mi dulce Jesús, quiero decirte que ansío ardientemente el quererte a ti y a tu santo querer, y si esto me concedes, me harás totalmente feliz y contenta. Y él ha agregado, tú, en una palabra, has aferrado todo, que es lo que decía arriba. Si el alma quiere la plenitud de mi santidad, es mi fiesta. Tú has aferrado todo. Si quieres esta plenitud, pidiéndome lo más grande que hay en el cielo y en la tierra, y yo, en este santo querer, deseo y quiero mayormente conformarte. Y para hacer que te sea más dulce y gustoso mi querer, ponte en el círculo de mi voluntad y observa en ella sus diversas virtudes y cualidades, deteniéndote ahora en la santidad de mi querer, ahora en la bondad, ahora en la humildad, ahora en la belleza, ahora en la pacífica morada que produce mi querer. Y en estas paradas que hagas adquirirás siempre más nuevas e inauditas noticias de mi santo querer. Y por eso quedarás tan atada y enamorada que no saldrás nunca más de él. Y esto te traerá un gran provecho, porque estando tú en mi voluntad, no tendrás necesidad de combatir con tus pasiones. No tendrás necesidad de perdonar, de hacer un esfuerzo por perdonar. Mi perdón es tuyo. Es tuyo. Y de ti está saliendo mi perdón, que andas yendo a buscar. Que te den la gracia de perdonar. O la gracia de cualquier otra cosa. Y de estar siempre en armas contra ellas. Pues, mientras parece que mueren, renacen nuevamente más fuertes y vivas. Sino, sin combatir, sin estrépito, o sea, sin que nos demos cuenta, dulcemente se mueren, porque ante la santidad de mi voluntad, las pasiones no se atreven a presentarse y pierden por sí mismas la vida. Estaba clarísimo, ¿no? Y si el alma siente los movimientos de sus pasiones, y esto también es nuestro termómetro, es señal que no hace morada continua en los confines de mi querer. Por lo tanto, asegúrate de que no haya pecado, de que estés fundida y de que lo estás haciendo solo con una sola motivación. Que hace sus salidas, sus escapaditas a su propio querer y está obligada a sentir la peste de la naturaleza corrupta. Mientras que si estás fija en mi voluntad, estarás libre del todo y tu única ocupación será el amarme y ser amada por mí. Así que el todo está
en que surja el sol de la divina voluntad a cada momento, a cada instante, en nuestras vidas, en nuestros actos, llamándola y estando atentos para amarle y para ser amados por Él. Y ya no hay más, después de esto es que ya no hay más. Así que bueno, pues lo dejamos y hasta la próxima entonces.